CRM was supposed to improve customer relationships. Instead, it's shorthand for can't resolve much. Which means you may have sunk a fortune into software that just bounces customer issues around but never actually solves them. On the ServiceNow AI platform, CRM stands for something better. With AI built into one platform, customers aren't mired in endless loops of automated indifference. They get what they need, when they need it. Bad CRM was then. This is ServiceNow. El sol abrasador quemaba las murallas de Jerusalén cuando los ejércitos de Babilonia marcharon sobre la ciudad. Los portones fueron derribados, las casas incendiadas y el templo, el orgullo de Israel, fue saqueado ante los ojos impotentes de los sacerdotes. El sonido del hierro contra la piedra, el llanto de las mujeres, el grito de los niños arrastrados por las calles, todo se mezclaba en una sinfonía de desesperación. La capital de Judá, que durante siglos había creído ser invencible bajo la protección del Dios de los cielos, ahora estaba en ruinas. En medio del humo y el polvo, jóvenes fueron separados de sus familias. No cualquier joven, sino los mejores, los más sabios, los más fuertes, aquellos que podrían servir como prisioneros de lujo en la corte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entre ellos estaban 4 muchachos que pronto se convertirían en figuras centrales en una historia que cruzaría milenios: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Arrebatados de su patria, llevados como trofeos al palacio del rey extranjero, fueron elegidos para recibir una nueva identidad, una nueva cultura e incluso nuevos nombres. Pero esta historia no es solo sobre la caída de Jerusalén. Es sobre el enfrentamiento entre 2 reinos, el reino de los hombres y el reino de Dios. El primero se levanta con ejércitos, murallas y espadas. El segundo se levanta con fidelidad, coraje y revelaciones del cielo. Y en Babilonia, el corazón palpitante de los imperios, estos 2 mundos estaban a punto de chocar. El palacio de Nabucodonosor resplandecía como una joya en el desierto. Columnas gigantes, jardines colgantes, mosaicos de oro y marfil, todo parecía hecho para aplastar la dignidad de cualquier extranjero. Pero allí, frente a la mesa real, se levantó la primera prueba de fidelidad. Los jóvenes hebreos fueron invitados a comer de la comida del rey. Carnes sacrificadas a ídolos, vinos abundantes, platos que desprendían riqueza y poder. ¿Era solo una comida? No, era una declaración de lealtad. Quien comiera de esa mesa aceptaba la sumisión no solo al rey, sino también a los dioses de Babilonia. Daniel miró los banquetes y decidió en silencio: no se contaminaría, no se doblaría, no traicionaría la fe que había heredado de los profetas, aunque eso le costara la vida. Con humildad y coraje pidió al jefe de los eunucos una alternativa. 10 días, solo 10 días de un menú simple, verduras y agua. Si salían más débiles, que lo rechazaran. Pero si se mostraban más saludables, que eso fuera la prueba de que había un Dios mayor que todos los dioses de Babilonia. El resultado fue sorprendente. Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos no estaban solo bien, estaban más fuertes, más saludables, más sabios. El rey los examinó y encontró en ellos 10 veces más conocimiento que en todos los magos y sabios de la tierra. Lo que parecía debilidad se transformó en poder. El mundo veía 4 prisioneros. Dios veía 4 testigos, pero eso era solo el comienzo. Porque en Babilonia los sueños del rey empezaron a perturbar el palacio. Visiones de estatuas colosales, cabezas de oro y pies de barro, reinos que surgían y desaparecían. Los sabios de la corte, con toda su pompa, no podían dar respuestas. Y fue allí que Daniel se levantó como intérprete de misterios. El joven cautivo, que había rechazado la mesa del rey, ahora se convertía en el único capaz de descifrar los secretos del trono. Reveló que el reino de Nabucodonosor no duraría para siempre. Oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada metal representaba un imperio que vendría uno después del otro. Babilonia caería, seguida por otros reinos.
hasta que finalmente una piedra cortada sin ayuda de manos humanas destruiría toda la estatua. Esa piedra, símbolo del reino eterno de Dios, se convertiría en una montaña que llenaría toda la tierra. Imagina la escena. El monarca más grande de la época, rodeado de generales y magos, escuchando de un esclavo extranjero que su gloria tenía fecha de caducidad. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón, roto solo por el sonido de la respiración pesada del rey. Pero Nabucodonosor no mató a Daniel. Al contrario, se postró ante él, reconociendo que había un Dios en los cielos capaz de revelar misterios que ningún hombre podría conocer. En ese día, en el corazón del imperio más poderoso de la tierra, la fe de 4 jóvenes hebreos resonó como un trueno. No eran solo sobrevivientes de una ciudad destruida, eran portadores de una verdad que encendería generaciones. Y así, mientras Jerusalén ardía en cenizas y el mundo creía que los dioses de Babilonia habían ganado, una historia secreta apenas estaba comenzando. Porque la pregunta no era si Babilonia caería, la pregunta era cuándo. Pero Daniel y sus amigos no sabían que la próxima prueba sería aún más ardiente, literalmente, porque el fuego de la fornalha ya está. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wrap your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. This episode is brought to you by White Claw Surge. Nice choice hitting up this podcast. No surprises. You're all about diving into tastes everyone in the room can enjoy. Just like White Claw Surge. It's for celebrating those moments when connections have been made and the night's just begun. With bold flavors and 8% alcohol by volume, unleash the night. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Siendo preparado. La noche caía sobre Babilonia. Las antorchas parpadeaban en las calles anchas, los portones estaban cerrados y el palacio real brillaba como un faro de oro en el corazón de la ciudad. Pero detrás de las murallas del trono, Nabucodonosor no dormía. El rey más poderoso de la tierra, dueño de ejércitos que habían devastado naciones, temblaba ante algo que ningún general podría derrotar. Un sueño. No era una visión común, sino una secuencia de imágenes tan vívidas que quemaban en su mente como fuego. Una estatua colosal se erguía ante él. La cabeza brillaba como oro puro, el pecho era de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla frágil de hierro y barro. Y entonces una piedra cortada sin ayuda de manos humanas se desprendía de la montaña y golpeaba la estatua en los pies. La imagen entera se despedazaba como polvo llevado por el viento, mientras la piedra crecía hasta convertirse en una montaña que llenaba toda la tierra. Nabucodonosor despertó sudado, perturbado, sin paz. Ese sueño no era solo una imagen, era un presagio. ¿Pero qué significaba? Al día siguiente convocó a todos los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia. El salón real resonó con pasos apresurados y voces nerviosas. El rey, de semblante sombrío, lanzó sobre ellos una orden imposible. Díganme el sueño y su interpretación. No bastaba inventar explicaciones. Él quería que describieran lo que había visto en su propia mente. Los sabios se quedaron en silencio. Algunos intentaron ganar tiempo. Otros se atrevieron a pedir que el rey revelara al menos la visión. Nabucodonosor se enfureció. Si ellos fueran realmente sabios, deberían ver lo que él había soñado. La sentencia fue terrible. Todos los sabios de Babilonia serían muertos. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos. La espada ya se levantaba contra inocentes, cuando Daniel pidió al rey un plazo. Él no prometió que tenía la respuesta, solo que buscaría al Dios que revela misterios.
Esa noche, en oración, Daniel se arrodilló ante el Creador de los cielos. No había riqueza, no había aliados, no había forma de escapar. Solo una chance, que el Dios de Israel hablara. Y en el silencio de la madrugada lo imposible sucedió. La visión del rey fue revelada al joven cautivo, y con ella la clave para interpretar siglos de historia aún no vivida. Al día siguiente, Daniel fue llevado al trono. Imagina la escena. Un extranjero, prisionero de guerra, de pie ante el monarca más temido de la época. Soldados alrededor, los ojos de los magos llenos de rencor y miedo, y el rey esperando con ansiedad. Daniel no empezó hablando de sí mismo, no exaltó su sabiduría. Declaró: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. No por causa mía, sino para que sepas lo que va a pasar en los últimos días. Entonces describió el sueño en detalles. El rey se estremeció. Era exactamente lo que había visto. Una estatua colosal, brillante, terrible. Daniel reveló: tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y aún un tercero de bronce, que dominará sobre toda la tierra. El cuarto será fuerte como hierro, pero dividido. Y al final, el reino será frágil como el barro mezclado al hierro. Pero en medio de todo eso, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. Ese reino consumirá a todos los otros, pero él mismo permanecerá para siempre. Silencio. El trono más poderoso de la tierra acababa de oír su sentencia de muerte. Babilonia caería. El oro no duraría. Ningún imperio de los hombres resistiría. Solo el reino eterno sobreviviría. Nabucodonosor, atónito, se levantó. En vez de ordenar la ejecución, se postró ante Daniel. Un gesto impensable. El rey de Babilonia, inclinado ante un joven esclavo. Reconoció con voz temblorosa: en verdad, vuestro Dios es el Dios de los dioses, y el Señor de los reyes, y el revelador de los misterios. Daniel fue exaltado a una posición de honor. Sus amigos recibieron cargos importantes en la administración de la provincia. Lo que empezó como amenaza de muerte terminó como triunfo absoluto de la fe, pero la profecía aún resonaba. Porque si la estatua mostraba la sucesión de los imperios, también había la promesa de la piedra, un reino que no era humano, que vendría a aplastar a todos los otros. Y aquí está el detalle que hizo que esa visión cruzara generaciones. Cada imperio que Daniel anunció realmente surgió. Después de Babilonia vino la Medo-Persia, después la Grecia de Alejandro, después Roma, y por fin los reinos fragmentados de Europa. Los pies de hierro y barro aún sostienen el mundo de hoy, pero la piedra, el reino eterno, aún espera su momento de descender. Ese sueño no era solo para Nabucodonosor, era para toda la humanidad. Era un mapa de la historia, una línea de tiempo profética, pero los reinos de los hombres no caen sin luchar. Y Nabucodonosor, inflamado de orgullo, no aceptaría que su imperio fuera solo un capítulo en el reloj de Dios. Su próximo acto sería un desafío directo al cielo, la construcción de una estatua dorada, símbolo de su gloria eterna. Y allí, en el valle de Dura, el fuego empezaría a arder. El rey Nabucodonosor no olvidó el sueño, pero en vez de inclinarse ante la revelación de que su imperio tendría fin, decidió desafiarla. Si la estatua mostraba solo la cabeza de oro como símbolo de Babilonia, él erigiría una imagen enteramente de oro, proclamando: mi reino no caerá, mi gloria será eterna. En el vasto valle de Dura, los ingenieros del rey trabajaron sin descanso. Una colina fue nivelada, hornos fundieron metales, y una estructura colosal empezó a erguirse contra el horizonte, una estatua de oro puro, casi 30 metros de altura, brillando bajo el sol como si fuera un segundo astro. Los campesinos, los nobles, los generales y gobernadores fueron convocados de todas las provincias. El sonido de trompetas resonó anunciando la orden real. Al sonido de la música todos deberán postrarse ante la estatua del rey. Quien no se incline será lanzado inmediatamente en la fornalla ardiente. El día de la inauguración llegó.
Imagina la escena, una multitud colorida, formada por pueblos de diversas naciones, reunida ante la imagen dorada. El calor del desierto quemaba, pero era la presión de la obediencia lo que pesaba aún más. Los instrumentos empezaron a tocar, arpas, flautas, cornetas, y como olas en el mar, miles de cuerpos se inclinaron ante la estatua. El suelo tembló bajo el peso de la multitud en adoración, pero 3 hombres permanecieron de pie. Ananías, Misael y Azarías, conocidos ahora por los nombres babilónicos de Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos no doblaron las rodillas, no movieron la cabeza, no fingieron sumisión. Se quedaron erguidos, como columnas de roca en medio de un mar de arena. Pronto los delatores se apresuraron al rey. «Oh Nabucodonosor, hay hombres que no respetan tu decreto, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua que erigiste». El rey, enfurecido, mandó llamarlos. El salón se llenó de silencio cuando los 3 jóvenes fueron conducidos ante el trono. El rey les dio una última chance. Si no adoraren, serán lanzados en la fornalla ardiente. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? La respuesta fue clara, firme, sin temblor. Oh rey, no necesitamos responderte. El Dios a quien servimos puede librarnos de la fornalla. Y aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua. Las palabras fueron como chispas lanzadas sobre pólvora. Nabucodonosor ordenó que la fornalla fuera calentada 7 veces más. El calor era tan intenso que los soldados que se acercaron para lanzar a los 3 hombres murieron instantáneamente. Los hebreos fueron atados y arrojados a las llamas. El público aguardaba el espectáculo del fin. Pero algo imposible sucedió. En medio del fuego no había cuerpos consumidos, ni gritos de dolor. El rey, de ojos desorbitados, se levantó de su trono y preguntó: ¿No fueron 3 hombres los que atamos y lanzamos al fuego? Los consejeros confirmaron. Y entonces el rey declaró: yo veo 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y el cuarto es semejante a un hijo de los dioses. El silencio cayó sobre el valle de Dura. Los músicos soltaron sus instrumentos. La multitud, que antes se postraba ante el oro, ahora contemplaba lo imposible, la presencia divina caminando en medio de las llamas. Nabucodonosor corrió hasta la fornalla y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Los 3 hombres salieron ante la multitud. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no tenían olor a humo. Solo las cuerdas que los ataban habían desaparecido. El rey, ante todos, proclamó: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y los libró. Ningún otro Dios puede librar como éste. Y decretó que nadie en todo el imperio hablara contra el Dios de Israel. Pero el episodio no era solo una victoria pública. Era un mensaje grabado a fuego en la historia. Los imperios humanos pueden erigir estatuas de oro, pueden ordenar adoración, pueden amenazar con muerte. Pero hay un límite que no pueden cruzar: la fidelidad de aquellos que sirven al reino eterno. Los 3 jóvenes no sabían si serían salvados del fuego, pero sabían que jamás podrían inclinarse. Y esa certeza los hizo inmortales, incluso en medio de las llamas. Mientras la multitud se dispersaba, un eco espiritual resonaba. La estatua dorada podía brillar por un momento, pero su gloria era polvo ante el fuego eterno del Dios vivo. Pero la historia no terminaba allí. El orgullo del rey aún sería probado, y esta vez no con fuego, sino con su propia mente. Porque un nuevo sueño estaba a punto de arrancar a Nabucodonosor de su trono y lanzarlo al suelo como un árbol cortado. El orgullo es más destructivo que el fuego. El fuego que ardía en Dura no consumió a los fieles, pero el orgullo que ardía en el corazón de Nabucodonosor estaba a punto de devorarlo por completo. El rey había presenciado lo imposible. Había visto hombres caminar en medio de las llamas. Había oído su propia boca proclamar la gloria del Dios Altísimo. Pero, como pasa con tantos gobernantes,
La memoria se diluyó ante el poder. El oro de su trono era más convincente que el recuerdo del milagro. Y así, incluso después de la fornalha, Nabucodonosor volvió a erigirse en soberbia, como si nada pudiera tocarlo. Ciertamente noche, una vez más, el sueño del rey fue perturbado. Un sueño lo dominó, tan vívido que lo dejó temblando al despertar. Vio un árbol gigantesco en medio de la tierra, tan alto que tocaba los cielos. Sus hojas eran verdes, sus frutos abundantes, y las naciones encontraban sombra bajo sus ramas. Las aves hacían nido en sus copas, y los animales descansaban a su alrededor. Pero de repente, un vigilante descendió del cielo con una orden terrible: cortad el árbol, derribad sus ramas, esparcid sus frutos, dejad solo el tocón, atado con hierro y bronce. Se ha cambiado su corazón, y se le dé corazón de animal, hasta que 7 tiempos pasen sobre él, para que todos los vivientes sepan que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y los da a quien quiere. El rey despertó sudado, perturbado. Llamó a sus sabios, sus adivinos, sus magos, pero ninguno de ellos pudo interpretar el sueño. Entonces, como ya había pasado antes, Daniel fue llamado a la presencia del monarca. Al oír la visión, Daniel se quedó en silencio. El texto bíblico dice que se quedó atónito por casi 1 hora. Tal era la gravedad de la revelación. Finalmente, con temor, habló: «Oh rey, este sueño no es sobre tus enemigos, es sobre ti. Tú eres el árbol que creció hasta los cielos. Tu dominio alcanza hasta los confines de la tierra. Pero serás cortado, serás lanzado de entre los hombres y vivirás como los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes y serás mojado por el rocío de los cielos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna». Daniel aún suplicó: «Acepta, oh rey, mi consejo, practica la justicia, It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about, and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. muestra misericordia a los pobres. Tal vez así tu prosperidad se prolongue». Pero Nabucodonosor no escuchó. 1 año después, paseando por las terrazas de su palacio en Babilonia, contempló las murallas colosales, los portones de bronce, los jardines colgantes, y exclamó: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad?» En ese instante una voz cayó del cielo: «Ya pasó de ti el reino. Serás expulsado de entre los hombres. Comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna». Y así sucedió. El rey que gobernaba naciones fue expulsado de su propia corte. Sus cabellos crecieron como plumas de águila, sus uñas como garras de ave. Vagaba por los campos como una bestia salvaje, comiendo pasto, viviendo bajo la lluvia y el sol. Los príncipes que antes se inclinaban ante él, ahora lo evitaban como a un loco. La gran Babilonia siguió sin su señor, mientras el más poderoso de los reyes gateaba como un animal. Pero la sentencia no era solo juicio, era también misericordia, porque después de 7 años, cuando la soberbia había sido aplastada y la gloria terrenal se había convertido en polvo, el rey levantó los ojos al cielo y declaró: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos. Todos sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en orgullo». La lección estaba completa. El hombre que erigió la estatua de oro y se jactó de su poder aprendió, por el dolor,
que todo reino humano es solo un préstamo, que toda gloria terrenal es humo ante el soplo del Altísimo, pero la historia aún no terminaba. Porque Babilonia, incluso advertida, seguía erigiendo sus murallas y celebrando su gloria. Y el próximo rey, Belsasar, se atrevería a ir aún más lejos, no solo olvidar al Altísimo, sino insultarlo directamente. En esa noche, en medio de banquetes y copas de oro, una mano invisible surgiría para escribir el destino de la ciudad más poderosa de la tierra. Babilonia nunca dormía en silencio. Sus palacios brillaban a la luz de antorchas y lámparas, y los corredores resonaban con risas, música y el tintineo de copas de oro. Pero en esa noche, una sombra mayor que cualquier muro se acercaba. La arrogancia del rey Belsasar había llegado a su punto máximo, y con ella el desprecio por el Dios de los cielos. El banquete era suntuoso. 1000 nobles se sentaban a la mesa, mujeres bailaban con gracia seductora, músicos tocaban arpas, flautas, salterios y trompetas. Sobre la mesa las copas de oro y plata saqueadas del templo de Jerusalén relucían. Cada sorbo de vino se convertía en escarnio, cada brindis en una ofensa al Altísimo. Belsasar reía y la corte lo acompañaba, fascinada por el espectáculo de lujo y vanidad. Entonces, de repente, un silencio cortante barrió el salón. Ningún músico se atrevió a respirar. Y en el espacio entre el temor y el espanto, surgieron dedos luminosos sobre la pared, como llamas que se movían con voluntad propia. Palabras indescifrables fueron trazadas, y cada trazo parecía llevar un peso sobrenatural, un juicio invisible. Belsasar palideció. La risa murió en su garganta. La mano no pertenecía a ningún hombre. Era la manifestación de la ira divina. Llamó a sus magos, adivinos y encantadores. Prometió vestiduras de púrpura, oro y poder a quien pudiera descifrar el enigma. Pero ninguno de ellos se atrevió siquiera a acercarse a la pared. El miedo se había enraizado en las almas de los sabios, más rápido que cualquier ejército humano podría imponer. La reina madre, viendo la confusión y el terror que se extendía, se acercó al trono. Con voz firme y respetuosa, recordó al rey de un hombre en quien habitaba el espíritu de los dioses santos, Daniel, el profeta hebreo que había servido en el reinado de su abuelo. Daniel fue llamado. El hombre que antes había interpretado sueños y revelado visiones, estaba ahora ante Belsasar, más viejo, más sabio, pero con el mismo mirada firme que nunca se había inclinado ante la vanidad. El rey intentó sobornarlo, vestiduras de púrpura, oro y un puesto elevado a su lado. Daniel rechazó con serenidad. Él no necesitaba promesas humanas. Su lealtad era al Dios vivo. Acercándose a la pared, observó cada trazo de la escritura. El salón quedó en absoluto silencio, como si el propio tiempo esperara su palabra. Entonces, Daniel habló. Su voz resonó con autoridad y reverencia. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Oh Rey, el Altísimo dio poder, gloria y majestad a tu abuelo, pero cuando se llenó de orgullo, fue derribado. Tú, Belsasar, conoces todo eso, pero no te humillaste. Trajiste las copas del templo sagrado y alabaste dioses que nada ven ni oyen. No glorificaste al Dios que da el aliento de vida. Daniel apuntó a la inscripción flameante, Mene, Tekel, Parsin.
Se han contado los días de tu reinado y el fin está determinado. Fuiste pesado en la balanza y hallado en falta. Tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. El terror tomó cuenta de Belsasar. El lujo del poder, el vino, las risas, todo se convirtió en polvo ante la sentencia escrita por una mano que nadie podía detener. El rey intentó articular palabras, pero su voz falló. La corte entera sintió la presencia del juicio inminente. Ningún hombre podía desafiar al Altísimo y quedar ileso. Mientras Daniel declaraba el veredicto, el silencio pesado del palacio fue roto solo por el latido asustado de los corazones. En esa noche Babilonia, tan poderosa y soberbia, experimentaría la fragilidad del hombre ante lo eterno. El destino trazado por Dios no podía ser evitado, ni por los muros, ni por el oro, ni por la arrogancia del trono. En la misma noche, mientras Belsasar dormía embriagado, enemigos invisibles y humanos convergían sobre la ciudad. Tropas de medos y persas se acercaban silenciosamente, desviando el curso del Éufrates, preparándose para tomar los portones sin resistencia. El fin del reinado estaba cerca, y la mano que escribía en la pared había solo anunciado lo inevitable. El banquete terminó, y Babilonia seguía sumergida en lujo y vanidad, pero la mano del Altísimo ya había trazado su juicio. En la misma noche, el destino de la ciudad más poderosa del mundo empezó a cumplirse. Tropas de medos y persas, comandadas por el estratega Ciro, desviaron el curso del río Éufrates. Sus aguas, que habían sostenido la grandiosidad de Babilonia, ahora servían como camino secreto para los invasores. Belsasar dormía, embriagado por el exceso de vino y arrogancia. Sus consejeros, los músicos y los nobles, dormían o roncaban en las salas doradas. Pero la ciudad estaba vulnerable. Los portones, antes impenetrables, fueron abiertos sin resistencia. Como un enemigo invisible, el destino entró por el agua y los muros, y el orgullo humano empezó a derrumbarse. A la mañana siguiente, Babilonia despertó al silencio de la derrota. No hubo combate épico, no hubo gritos de gloria, solo la realización de lo inevitable. El trono que se había erigido con arrogancia había caído. Belsasar fue asesinado, y los ejércitos de Ciro tomaron la ciudad. La profecía escrita en la pared se cumplía ante los ojos de todos. Mientras tanto, Daniel, ya anciano, observaba la transición del poder. Él había servido a Nabucodonosor, a Belsasar, y ahora encontraba favor con Ciro, el persa. Su nombre, su sabiduría y su fe eran reconocidos no por diplomacia, sino por la fidelidad que nunca se había inclinado ante las riquezas o amenazas del mundo. El viejo profeta fue puesto como uno de los supervisores de todo el imperio, responsable por 120 provincias y por los sátrapas que gobernaban cada región. Pero la envidia nunca duerme. Entre los oficiales, algunos tramaron contra él, buscando cualquier falla, cualquier desvío, cualquier pecado que pudiera condenarlo. Buscaron corrupción, negligencia, traición, pero no encontraron nada. Nada más que su lealtad al Dios vivo, que se había convertido en blanco de la malicia humana. Entonces, en su astucia, tramaron contra la ley del Dios de Daniel. Propusieron al rey Darío, el Medo, un decreto que parecía honorable, pero escondía una trampa mortal. Durante 30 días, cualquiera que orara a cualquier dios o hombre, excepto al rey, sería lanzado en la fosa de los leones. Halagado, el rey firmó sin percibir la verdadera intención. Daniel, como siempre, continuó su rutina. 3 veces al día se arrodillaba mirando hacia Jerusalén, abriendo sus ventanas para orar al Dios que jamás había abandonado a su pueblo. Los espías observaron, corrieron al rey y reportaron: Daniel desobedece al decreto. El corazón del rey se entristeció. Él amaba a Daniel, deseaba protegerlo, pero la ley no podía ser revocada. La noche cayó, y Daniel fue lanzado en la fosa de los leones. Una piedra selló la entrada,
y el silencio profundo de la muerte aparente envolvió el valle. El rey pasó la noche en vela, atormentado, recordando las historias que había oído de Nabucodonosor y las palabras de Daniel sobre el Altísimo. Al amanecer, Darío corrió hasta la fosa, temeroso. Un sonido inesperado surgió del fondo. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones. No me hirieron, pues fui hallado inocente ante él y ante ti, oh rey». El rey se alegró como nunca. Daniel fue sacado sin un rasguño, y los hombres que habían conspirado contra él fueron lanzados en su lugar, devorados por los leones. Un nuevo decreto fue emitido proclamando: «Teman y reverencien al Dios de Daniel, pues él es el Dios vivo, cuyo reino jamás será destruido, y cuyo dominio dura para siempre». La fe de Daniel brilló más fuerte que nunca, pero su jornada no había terminado. El tiempo ahora sería marcado por visiones y revelaciones que trascenderían reinos y siglos. Ante sus ojos, el futuro del pueblo de Dios, de las naciones, de los reyes y de las batallas espirituales se desplegaría con detalles precisos, más allá de la comprensión humana. En sus noches de oración, Daniel empezó a ver 4 vientos agitando el gran mar, 4 animales surgiendo con formas terribles, cada uno más aterrador que el otro, representando imperios. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Reinos y potencias. Vio un cuerno pequeño arrogante, persiguiendo al pueblo santo, y al anciano de días sentándose en juicio. Y vio a aquel semejante a un hijo de hombre recibir dominio eterno. Esas visiones consumían a Daniel. Días y noches eran gastados en meditación y súplicas. Pero el propósito divino empezaba a ser revelado. Incluso en el caos y la destrucción, el plan de Dios permanecía firme. Los reyes caían, los imperios se derrumbaban, pero el reino eterno no sería sacudido. Y así, mientras Daniel envejecía, ya consciente de que el fin de los tiempos se acercaba, se preparaba para las últimas revelaciones, aquellas que traerían luz sobre la batalla cósmica entre ángeles y potestades, sobre la resurrección de los justos y la gloriosa eternidad del pueblo fiel. El próximo capítulo mostraría cómo el siervo del Altísimo recibiría visiones que cruzarían siglos, uniendo pasado, presente y futuro en un mismo hilo de destino divino. Los días de Daniel, ahora avanzado en edad, estaban sumergidos en silencio y oración. Las paredes de su cámara reflejaban el brillo tenue del atardecer sobre Babilonia, una ciudad que ya no pertenecía a reyes gloriosos, pero aún guardaba ecos de gloria pasada. El profeta sentía el peso de toda la historia. Imperios que se habían erigido y caído, reyes que se habían enorgullecido y fueron humillados, guerras humanas y espirituales que habían moldeado el destino de las naciones. En un período de ayuno y meditación de 3 semanas, sin vino, carne o perfumes, Daniel buscaba discernimiento. En el día 24, junto al río Tigris, la visión empezó. Un hombre vestido de lino puro surgió, su cinturón de oro reluciente de la región de Ufaz. Su cuerpo brillaba como berilo, su rostro como relámpago, y sus ojos eran antorchas flameantes. Los brazos y piernas centelleaban como bronce pulido,
y su voz retumbaba como un rugido que resonaba por toda la tierra. Los hombres que estaban con Daniel huyeron aterrorizados, pero él cayó de rostro en tierra, débil, siendo levantado con suavidad por el Ser Celestial. Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te voy a decir, dijo el mensajero. Hubo guerra en el plano espiritual. El príncipe del reino de Persia resistió por 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes principales, vino en tu auxilio. Ahora te revelaré lo que está escrito en el libro de la verdad. La cortina de lo invisible se abrió. Daniel vio batallas entre ángeles y potestades que moldeaban el curso de la historia antes de que los ejércitos humanos marcharan sobre ciudades. Vio reyes e imperios siendo influenciados, protegidos o derribados por fuerzas invisibles, y comprendió que el destino de la humanidad estaba entretejido con la guerra celestial. El mensajero continuó, revelando la ascensión de reyes e imperios futuros: Persia, Grecia y el gran Alejandro, cuya muerte prematura dividiría su imperio en 4. 2 de esos reinos se destacarían, uno al sur y otro al norte, librando guerras y alianzas que Daniel veía como escenas de un futuro aún no vivido. El rey del norte profanaría el templo, aboliría el sacrificio diario y se exaltaría por encima de todos los dioses. Pero su caída sería inevitable. Daniel temblaba, sintiendo el peso del tiempo y la eternidad. Las revelaciones continuaban: persecuciones, mártires, falsos pactos de paz, intrigas palaciegas, pero también atisbos de esperanza. Los sabios resplandecerían como estrellas, y los que guiaran a muchos a la justicia serían glorificados eternamente. Entonces vino la profecía final, el tiempo de angustia sobre el pueblo de Dios, jamás visto desde la creación hasta ese momento. Pero la promesa divina se confirmó. Aquellos que fueran hallados inscritos en el libro serían librados, y muchos resucitarían, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y desprecio. Daniel sintió el corazón latir ante el misterio del juicio final, pero también de la misericordia eterna. El mensajero concluyó: estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Sigue tu camino, Daniel. Descansa, y al fin de los días te levantarás para recibir tu herencia. El viejo profeta, exhausto, se arrodilló. Su rostro reflejaba la serenidad de quien había cruzado reinos, visto imperios derrumbarse y comprendido lo invisible. Incluso consciente de que jamás entendería por completo el plan divino, Daniel permaneció firme en fe y devoción. Oraba 3 veces al día, enseñaba la sabiduría que recibía y recordaba a todos que el poder humano era pasajero, pero el reino de Dios era eterno. El profeta había presenciado la caída de Babilonia, la ascensión de Ciro, los peligros de las intrigas y la intervención celestial en toda la historia. El legado de Daniel no estaba solo en interpretar sueños o sobrevivir a los leones, sino en mostrar que la fidelidad, el coraje y la sabiduría que vienen del Altísimo trascienden los siglos. Dejó registros, visiones y advertencias para las generaciones futuras, recordando que el orgullo humano siempre encuentra límites y que la justicia de Dios se mantiene firme. En los últimos días de su vida, Daniel contemplaba el horizonte de la antigua Babilonia, ahora bajo nuevas órdenes, nuevos reyes, pero aún rodeada de enigmas y desafíos. Sabía que su misión no terminaría con la muerte. Las profecías que recibió, los secretos que desentrañó, serían finalmente cumplidos en el tiempo del Señor. Y así, mientras el sol se ponía, el profeta fiel se levantó, miró al cielo y susurró: «Tu reino es eterno, oh Señor, y tu dominio no tendrá fin». El silencio de la noche se hizo sagrado, y las estrellas parecían reflejar la promesa eterna. Los imperios caen. Los reyes pasan, pero la roca eterna permanece. El profeta que oró sin cesar, que descifró sueños,
que enfrentó leones y mantuvo su fe inquebrantable, ahora descansaba, dejando a los hombres y a los reyes el testimonio de que Dios gobierna sobre todos los tronos y que, incluso en medio del caos, la sabiduría y la fidelidad triunfan.